Y en las últimas horas también se ha informado que el gobierno de Israel ha ordenado una ofensiva a gran escala contra el grupo terrorista Hamas, con bombardeos en varios puntos de la Franja de Gaza. La organización extremista rechazó todas las propuestas de los mediadores para avanzar en lo que se llamó en su momento el cese al fuego, una tregua en la zona, lo que voló en pedazos el acuerdo y que reanuda esta situación tensa de guerra en esa región del mundo, lastimosamente. Aquí estoy leyendo, creo que en CNN, en las últimas horas 130 muertos. Bombardeo es intenso. Jovel Álvarez, periodista costarricense en Israel, a esta hora de la mañana. Aquí son las 5:36 minutos, Jovel. ¿Cómo están las cosas y cómo está todo en esa región del mundo? Buenas tardes, aquí la 1:36 de la tarde. Pues la verdad es que bastante tenso, no le voy a mentir. En realidad las últimas cifras que nos llegan ya asciende a 413 muertos y 660 heridos, producto de estos últimos bombardeos que ha ordenado el gobierno israelí después de que la tregua, el cese al fuego, se diera por concluido ante la falta de consenso en estas negociaciones. Ya el presidente Donald Trump, y esto vale la pena recordarlo, apenas empezando su gobierno había dicho que él tenía dudas de que esta tregua, que estaba dividida en 3 fases, pasara más allá de la primera fase. En efecto, la primera fase concluyó con la liberación de un número importante de rehenes, entre ellos algunos fallecidos, entregaron sus cuerpos a Israel, pero ya para aplicar la segunda fase es donde todo se trabó, como decimos en Costa Rica. Entonces, esto es lo que dice el comunicado. Desde esta mañana, Israel está operando con toda su fuerza contra la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza, y añaden que a partir de este momento, Israel actuará contra Hamas con una intensidad militar cada vez mayor. El comunicado cita esta continua negativa de Hamas para llegar a un acuerdo que permitiera la liberación de más rehenes y una ampliación, sobre todo era lo que buscaba Israel, de la primera etapa, sin que tuvieran que ir a la segunda, que implicaba la retirada completa de la franja. Hamas rechazó 2 propuestas concretas, dice el comunicado, presentadas por el enviado del presidente de Estados Unidos, y este es el escenario en el que nos encontramos. Las autoridades en Israel ya han pedido, sobre todo a quienes están cerca de la Franja de Gaza, que preparen los refugios, los búnkers que hay en cada edificio, que estén listos para cualquier eventualidad, porque además esto se suma a la tensión creciente en el Mar Rojo con Yemen, que desde hace 2 meses no envía, desde el inicio de esta tregua, ya no han enviado misiles para atacar a Israel. Sin embargo, con la ruptura de la tregua y la creciente tensión en Yemen, se anticipa que esto podría recrudecerse pronto y los ataques con misiles pueden reanudarse también hacia territorio israelí próximamente. Esto es un golpe, una bofetada, un balde de agua fría, como quieran llamarlo, también para los organizadores, por ejemplo, de viajes, de turismo, que estaban intentando retomar esta industria con el inicio de la tregua, sobre todo los cristianos que viven en este país, que viven de las peregrinaciones y que ahora están en una incertidumbre completa al no saber si estos grupos que vendrían seguirán dispuestos a hacer. Claro, pero Joel, no entendí la razón por la que se rompió la tregua. En efecto, creo que un medio dice frágil tregua. Estaba pegada apenas con saliva, como diría alguien. Cualquier cosa podía romper ese acuerdo, pero ¿qué lo rompió? Ha habido a lo largo de esta semana, ya la semana pasada en el noticiero de la mañana reportábamos que las conversaciones en Doha estaban continuando para llegar a un acuerdo sobre la segunda fase, pero aquí hay un punto de desencuentro total, porque el gobierno de Israel no está dispuesto a salir por completo de la franja, a retirar todas sus tropas y dejarla bajo el control de las autoridades palestinas de momento, y esto era indispensable para pasar a la segunda fase. Entonces, ojo, este ataque llega en un momento en el que Benjamín Netanyahu se está enfrentando no solamente a la opinión pública, porque en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido protestas diarias en Tel Aviv pidiendo a Netanyahu que siga en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes faltantes. Muchos de ellos, se estima, ya habrían fallecido, pero quieren que sus cuerpos regresen a Israel. Pero entonces, aún con esta presión por parte de la gente, el gobierno israelí dice, no, es momento de regresar a los combates,
Y esto ocurre también en un momento en el que, bueno, para responder concretamente a su pregunta, no hubo entendimiento, no, ninguna de las dos partes quiere avanzar hacia la segunda parte del acuerdo con lo que ambos habían estipulado, y entonces se reanudan los ataques. Pero Israel en estos casi 2 meses, porque el 19 de enero fue cuando empezó la tregua, en estos casi 2 meses ha abierto también o ha intensificado su presencia en el otro frente palestino, en Cisjordania. Entonces, vemos que la movida militar, por decirlo de alguna manera, únicamente se ha ampliado a pesar de esta tregua. Muy bien, Joel. Estaremos en la mañana, por favor, en cualquier momento volvemos a comunicarnos para saber cómo evoluciona esta situación. No hay ningún lugar en Gaza seguro, dice un portavoz de UNICEF también, al conocer la cantidad de bombardeos que se están generando a esta hora. Así que, Joel, volvemos a comunicarnos. Estamos a la orden. Joel Álvarez es periodista costarricense en Israel esta mañana. El bombardeo es intensísimo. En este uno se pregunta, Lorena, ¿qué están bombardeando si de Gaza no hay nada? ¿Verdad? Sí, piedras sobre piedras, una tierra arrasada. Sí, sí. Vamos a arrancar con información en vivo y vamos a hacer un enlace hasta Israel, porque ocurrió lo que ya muchos sospechábamos y sobre todo temíamos, y era que se rompiera la tregua entre Israel y Hamás. Nuevamente iniciaron los ataques y hasta el lugar de la noticia nos vamos con nuestro corresponsal Joel Álvarez, al que primero voy a saludar y agradecerle muchísimo por su tiempo. ¿Qué tal, Joel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Angie. Bueno, en efecto, la noticia ha sido un balde de agua fría tanto para la sociedad israelí y desde luego para quienes están en la Franja de Gaza, que son quienes sufren sobre todo estos ataques. Se cuentan ya, a raíz de los bombardeos de esta madrugada, 413 personas fallecidas, según los últimos datos de las autoridades de Hamás, y más de 660 heridos. Es difícil realmente saber el número preciso, sabemos que estos números van actualizándose, las fuentes que hay únicamente son las personas voceras de Hamás, pero los datos sin duda alguna a lo largo de las siguientes horas irán actualizándose. La Cruz Roja o la Media Luna Roja en la Franja de Gaza asegura estar sobrepasada debido a estos ataques que desde luego ya comprometen aún más una infraestructura hospitalaria que en los últimos meses se ha visto gravemente impactada. Esto es importante decir que el ministro de Exteriores de Israel ha dicho que esta escalada va a continuar, va a persistir durante los próximos meses debido a que Hamás, aseguran, no cumplió con la negociación que estaban haciendo en Doha. Lo habíamos informado en el reporte de la semana pasada, que las conversaciones ya habían iniciado y ellos aseguran no ha habido un compromiso por parte de la milicia de Hamás. Así que esta es la situación inicial. Ahora, esto conlleva una serie de consecuencias a nivel geopolítico, porque recordemos, lo decíamos ayer, que hay una tensión creciente entre Yemen, por ejemplo, y Estados Unidos en el Mar Rojo, y en estos 2 meses, casi 2 meses, que ha durado esta tregua en la Franja de Gaza, Israel se ha desplegado militarmente en el otro frente palestino, que es Cisjordania. Así que pareciera que más bien este tiempo lo que hizo fue ayudar a que las fuerzas fueran acumulándose para reponer las fuerzas a nivel militar, para iniciar ahora con estas tácticas militares que, como decías bien, ya se veía venir que esto podía ocurrir. De hecho, el presidente Donald Trump, pocos días después de haber iniciado su mandato, aseguró que él no veía realmente la posibilidad de que esta tregua, que estaba dividida en 3 fases, pasara de la primera. Y eso fue en efecto lo que ocurrió. Joel, sin duda alguna hay muchísimas aristas que podemos abordar de lo que está ocurriendo ahorita, es lo que está haciendo noticia, pero podríamos intentar ir desbarajando, si podríamos decirlo de esa manera, qué es lo que pudo causar que Israel decidiera romper el acuerdo y atacar nuevamente vía aérea a Gaza, porque si bien sabemos esa tregua nunca fue lo suficientemente fuerte, todo el mundo decía que pendía de un hilo y hoy ese hilo claramente se rompió.
Mira, ya el gobierno estaba bastante comprometido, muy presionado por 2 años que lleva este conflicto, y entonces tomaron la oportunidad de esta tregua, pareciera ser, para que pudieran ser liberados, y lo fueron, un número importante de rehenes que tenían los terroristas de Hamas desde el 7 de octubre del 2023. Entonces, esta liberación, desde luego, fue un alivio, si podemos decirlo así, lo que vimos durante esta semana, a pesar de las condiciones terribles y humillantes en las que fueron liberados estos rehenes, pero ya para la sociedad israelí fue un alivio poder verlos regresar a casa después de este tiempo terrible de tortura que pasaron. Y para la población en Gaza, desde luego, fue un alivio no tener que enfrentarse a los bombardeos constantes, sobre todo ahora que empieza el Ramadán, que es un mes particularmente importante para la mayoría musulmana en esa zona. De hecho, veíamos ayer imágenes de la ruptura del ayuno en medio de los escombros. Entonces, la negociación fue dándose a lo largo de este tiempo, esperando por parte de Israel que la primera fase del acuerdo pudiese ampliarse. La segunda ya implicaba que las tropas fuesen retiradas. Y a este punto, pues evidentemente las autoridades de este país no querían llegar de momento. Así que pedían una ampliación de la primera fase. Bueno, esto no se dio, y a partir de ahí hay un choque, porque desde luego Hamas intenta negociar que se cumpla el acuerdo previamente establecido, en el cual después de la liberación de los primeros rehenes tenía que haber una retirada. Este es el punto de fricción, y ya en la mesa de negociación que había, se dan estos roces que concluyen de esta manera el cese al fuego. Se había anticipado, cuando se lanzó el 19 de enero esta tregua, se había dicho que mientras no hubiese un acuerdo para pasar a la segunda fase, la tregua se mantendría. Sin embargo, vemos hoy que esto finalmente no ocurrió. Y esto, bueno, hablando de treguas, por ejemplo, podemos ver que la tregua que hay en el norte con Hezbollah, esa sí que se ha mantenido, a pesar de que era inicialmente por 2 meses, y a pesar también de numerosos ataques israelíes en la zona del sur del Líbano para intentar disipar a las milicias chiitas para que no sigan rearmándose en esa zona. Lo que se intentó en el caso del Líbano, por ejemplo, es que se cumpla este acuerdo que incluye la retirada de la milicia del sur del Líbano para que sea más seguro el regreso de los residentes del norte de Israel. Sin embargo, este esfuerzo sigue, aunque de momento no se ha roto el cese al fuego. En el sur, en Gaza, fue este punto, el de los rehenes, el que tensó la cuerda. Pero tenemos que decir que Hamas es la única carta de negociación que tiene, así que se aferran a ellos y probablemente no van a permitir que sean liberados por el momento. Joel, y hay otro punto importante que usted mencionaba, porque no podemos decirlo como si fuera cualquier cosa, la cantidad de personas que ya cuentan como fallecidas en este nuevo ataque o en el retome de los ataques, porque al final de cuentas, bueno, son seres humanos, personas que tienen familia. Pero claro. Y llama la atención también, y era un punto que quería preguntar, cuando ya hubo un poco de tranquilidad, si lo podríamos decir entre comillas, de que el acuerdo ahí iba caminando como renco, pero iba, muchas familias empezaron a retornar a lo que eran sus casas, que son claramente escombros, pero con la esperanza de poder levantarlas nuevamente. ¿Fueron esas zonas las que se vieron afectadas, o esas familias que decidieron regresar, las que hoy lamentablemente podrían estar llorando una pérdida? Probablemente porque estos bombardeos se ocurrieron en diferentes zonas de la franja. Anteriormente, antes del cese al fuego, lo que ocurría era que las autoridades israelíes lanzaban un aviso diciendo: esta zona debe ser evacuada de inmediato, para que las personas pudiesen desplazarse antes del bombardeo. En este caso no hubo un aviso previo. Entonces, claro, esto puede contribuir ciertamente al número elevado de víctimas y de heridos, víctimas mortales, pero esto seguirá viéndose el desarrollo, vamos a decirlo así, de esta nueva etapa de la guerra en las próximas horas, porque hay que entender si los bombardeos van a seguir, si se van a volver a hacer estas órdenes de evacuación que se estuvieron haciendo tanto en Gaza como en Líbano, hay que decirlo, pero claro, en Líbano las personas tenían más facilidad de moverse. El problema es que la franja de Gaza es una franja sin salida. Entonces esto es lo que contribuye a que el número de víctimas mortales sea tan elevado. Y además hay que sumarle la tensión con Yemen. Ya lo estábamos diciendo, ellos han dicho que si no se reanudaba el paso de la ayuda humanitaria a Gaza, pues ellos iban a atacar nuevamente. Ya habían prohibido el paso de barcos
con bandera israelí y estadounidense. Esto ha desembocado en los ataques que vimos y que reportábamos en el reporte ayer, valga la redundancia. Pero esto desde luego preocupa, y de hecho las autoridades ya han empezado a decir a las personas del centro, sobre todo el centro del país y del sur, en la ciudad de Eilat, que se preparen los refugios públicos que hay, también los de las casas individualmente, en caso de que las alarmas por misiles vuelvan a sonar, debido a que desde Yemen probablemente puedan llegar estos misiles, estos proyectiles que ya habían alcanzado incluso el centro del país. Entonces sí, ya hay un despliegue importante en las ciudades. El paso de tren, por ejemplo, en Ashdod y Ashkelon, que son dos ciudades que están cerca de la franja, se ha visto interrumpido. Joel, y vamos aquí a tocar otro punto, que es justamente la negociación que hoy se rompe. A ver, Estados Unidos, bueno, Donald Trump, recuerdo perfectamente cuando lo dijo en campaña, que sus primeras 24 horas de gobierno iba a parar esta guerra, algo que ya él vio que claramente no era posible, que se le sale de las manos, pero continúa, como quien dice, en un estira y encoge para intentar por lo menos una nueva tregua o una nueva negociación. Esta que teníamos se llevó a cabo ahí como en tembeleque, que decimos a lo tico. Ahora, desde el punto de vista de los expertos, ¿hay posibilidad de una nueva negociación después de esta ruptura tan abrupta que está haciendo Israel? Mira, las autoridades israelíes han dicho que están dispuestos a volver a sentarse a negociar siempre y cuando haya un compromiso real de llegar a un acuerdo por parte de los terroristas. Ahora, esto es realmente complicado porque ellos, como te decía, la única carta que tienen para poner sobre la mesa son los secuestrados. Liberar a más secuestrados, de los cuales, por cierto, no sabemos cuántos están vivos, porque vimos que en la última ronda de liberaciones, muchos de ellos estaban ya fallecidos, entregaron sus cuerpos, incluso hubo confusiones terriblemente dolorosas para la sociedad israelí. Entonces, esto hace que la única carta que quieren estirarla, y probablemente va a dificultar que haya un acuerdo en el cual realmente las aspiraciones de Hamas de la retirada completa de las fuerzas israelíes de la franja se lleve a cabo en un corto plazo. Pero claro, estamos pendientes. Todo esto, realmente, por ejemplo, la operación de hoy había sido informado el presidente Trump de ella. Probablemente no hubo una oposición mayor a que se reanudaran los combates, porque él mismo sabía que la intención de pasar a la segunda fase era bastante frágil. Joel, ¿y de parte de Gaza ha habido ya algún pronunciamiento? Sí, claro. Bueno, el pronunciamiento principal es el parte de los ataques. ¿Cuántos fallecidos, cuántos heridos? Esto se va actualizando, y desde luego hay un rechazo común. De hecho, ha habido incluso llamadas a que las comunidades árabes se levanten en protesta por estos ataques. Desde luego hay un rechazo también por parte de los países árabes por la reanudación de esta guerra. Pero desde Gaza, desde luego, lo que llega en primer lugar son las imágenes que estamos viendo en pantalla, y el rechazo, una condena hacia la reanudación de estos ataques y una llamada que se retome las negociaciones, pero vamos a ver de qué manera, dónde podrían acordar regresar a la mesa para conversar los detalles de un posible acuerdo. Joel, y ya para finalizar, y no menos importante, la ayuda humanitaria que estaba llegando a Gaza, porque usted nos decía, es una zona compleja, no hay salida, y sabemos el riesgo que corren quienes quieren llegar hasta ahí y poder auxiliar a las personas que posiblemente incluso hasta estén atrapadas todavía en este momento. ¿Se sabe algo de información al respecto de este tipo de operaciones? Mira, la última información de la que subimos era de la interrupción de la entrada de ayuda humanitaria. No ha habido un dato que nos haga pensar que a partir de los bombardeos se haya permitido el reingreso de esta ayuda. Desde luego vamos a estar pendientes si esto ocurre y lo informaremos. Perfecto, Jovel, le agradezco muchísimo su tiempo y por todo el amplio reportaje que nos está haciendo desde Israel. Por supuesto que de ser necesario vamos a volver a enlazar con usted, y que tenga un buen día. Igualmente. A nivel internacional, Angie, usted que estaba ahora en la edición de noticias en televisión, no hay duda que la cantidad de personas muertas, producto del nuevo ataque de Israel a la zona de la Franja de Gaza, es brutal, es tremendamente dramático.
Estaba leyendo ahora que ha superado fácilmente la cifra de 400 muertes en esta nueva operación por parte de Israel. Sí, conversábamos hoy en la mañana de que lamentablemente sucedió lo que muchas expertos alertaban, de que ese supuesto acuerdo de alto al fuego se iba a caer en cualquier momento porque pendía de un hilo bastante delgado, y fue lo que ocurrió. Israel volvió a atacar vía aérea la Franja de Gaza, hay muchas personas fallecidas y es alarmante la situación que se está dando. Desde el lugar de la noticia, como siempre nos gusta a nosotros en Grupo Extra, tenemos a don Jovel Álvarez, quien es un costarricense, periodista además, que se encuentra en Israel y con quien vamos a enlazar en este momento para que nos cuente un poquito de cómo está el entorno a esta hora del día. Jovel, un gusto saludarlo nuevamente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Angie? Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Extra Radio. Pues es un gusto conversar con ustedes. Hay una tensión, la verdad, no voy a mentir. Obviamente la sociedad israelí se encuentra bastante consternada ante la posibilidad de que la vida vuelva a verse perturbada como venía ocurriendo hasta hace 2 meses. Casi 2 meses, porque recordemos que esta tregua murió a un día de que pudiera cumplirse ese plazo. No pasamos a la segunda etapa, que era lo que se esperaba, que implicaría la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y que prepararía el terreno para una posible reconstrucción. Esto no ocurrirá de momento. Y al suspenderse la tregua, Israel reanuda los ataques. Lo decía bien don Henry, son 400 fallecidos. Hasta el momento, estas cifras desde luego van actualizándose, pero es muy difícil seguirles el pulso también porque no hay una fuente fidedigna. Estas son las fuentes que la única fuente que hay actualmente, que es el Ministerio de Salud de Hamás, que desde luego genera suspicacias, pero es la única fuente que tenemos. Entonces hacemos referencia a las citas que ellos, a las cifras que ellos nos dan. La sociedad israelí, desde luego, ya han sido convocados nuevamente soldados que estaban en una pausa después de la campaña que habían emprendido ya desde 2023, y entonces han regresado algunos a sus bases. Vemos el despliegue de material militar en dirección hacia el sur, pero también hacia el norte. Esto llega en un contexto internacional complejo en el cual tenemos, por ejemplo, la situación de Yemen. Probablemente, y es interesante ver que el temor de que Hamás empiece a enviar misiles hacia Israel no es tan grande como el que Yemen pueda empezar a enviar misiles, porque se han visto atacados en días recientes también por Estados Unidos, unos ataques bastante contundentes en la capital Sanaa, y ahora que la tregua se ha dado por finalizada, probablemente los hutíes de Yemen empiecen a intervenir nuevamente en este conflicto. Conflicto que se ha puesto en pausa en el norte con Hezbollah, pero que en el noreste, del lado de Siria, seguimos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Entonces, es una serie de elementos que abonan a que el panorama sea de incertidumbre actualmente. Ahora, Jovel, quería, y yo se lo decía hoy en la mañana, que es que lamentablemente cuando hablamos de guerras, sobre todo cuando ya tenemos tanto tiempo de estar escuchando de una misma problemática, cuando nos dicen 200 muertos, 300 muertos, se nos hace ya como una cifra, ¿verdad? Que pierde rostro, sí, porque esa es la verdad, y es una cifra bastante difícil, muy ruda de decirla, pero es gente muriendo, gente que está perdiendo 1, 2, hasta familia entera en esta guerra. Han empezado ya a desalojar, supongo, las personas que habían vuelto a lo que fue sus hogares en esta tensa calma que había semanas atrás. Mira, el punto es que los bombardeos fueron en diferentes sitios de la franja, no fueron focalizados, entonces tampoco fueron avisados previamente. Puede sonar un poco extraño esto, pero lo cierto es que durante el tiempo de bombardeos en la Franja de Gaza, durante lo que sería ahora la primera etapa, antes de la tregua, el ejército israelí avisaba siempre cuáles eran las zonas en las que iba a atacar. Esto no implica que alguna vez no disparara en otras zonas también, pero por lo general avisaba y daba órdenes de evacuación. Entonces decía, en esta porción de la franja
por favor, los habitantes tienen tanto tiempo para salir y tenían que salir las personas. En este caso no hubo previo aviso. Entonces esto desde luego contribuye al número elevado de víctimas de un solo ataque. Ya, por ejemplo, en el norte de Israel, que es donde me encuentro en este momento, estamos escuchando nuevamente un sonido al cual ya nos habíamos desacostumbrado un poco, que es el de los aviones, los cazabombarderos, que se escucha, van durante diferentes momentos del día hacia el sur. Entonces, claro, ya vemos que la situación de tensa calma, como decías, se reanuda, pero ojo, hay otro frente que no lo mencioné anteriormente, y es que el frente palestino está dividido en Gaza y en Cisjordania. Y en estos casi 2 meses de tregua en Gaza, Israel ha estado ampliando su presencia en Cisjordania. Entonces, es una tensión bastante fuerte. Y además se suma el mes del Ramadán, que es un mes en el que los musulmanes y los de tendencia radical islamista hacen llamados a la violencia en contra de este enemigo que ellos ven, que es el Estado de Israel. Entonces, es un momento en el que el Estado de Israel se pone en alerta, pero la gente, la sociedad civil, está preocupada, está consternada, y de hecho desde hace varias semanas, y especialmente en los últimos días, se estaban manifestando en Tel Aviv frente a la sede del ejército para pedir al gobierno que no volviera a los combates, sino que continuaran en la mesa de negociación. Sí. Esto, como vemos, ha fracasado. Jovel, finalmente, esta mañana cuando hacíamos el primer reporte de los bombardeos, decíamos una frase que todavía me da vueltas. ¿Qué están bombardeando? Si es que Gaza, si no hay nada, piedra sobre piedra, ¿qué hay ahí? Bueno, obviamente lo que vemos, las imágenes que vemos son de las zonas más afectadas. Quedan algunos barrios en los que hay estructuras en pie, pero ciertamente la gran mayoría de la Franja de Gaza actualmente son escombros. Esta es una realidad. Hay campamentos de refugiados y hay estructuras en las cuales se estima que podrían, porque los rehenes que han sido liberados en las últimas semanas han dicho que los labores me ayudarán ustedes a encontrar la palabra, de excavación, de Hamas no se detuvo. Entonces, siguen construyendo túneles bajo tierra y obviamente en los lugares en los que estiman que están construyendo estos túneles, bombardean también para intentar socavarlos. Así que, aunque por arriba lo que vemos son escombros y una miseria realmente desconcertante, por abajo esta organización terrorista de Hamas sigue trabajando y esto es lo que intentan. Frenar estos ataques. Qué terrible. Pues bueno, Jovel, muchas gracias. Quedamos igual pendientes de la evolución de este tema. Gracias, don Henry, Lorena, Angie, un saludo a todos. Muchas gracias, muy amable.